buenas tardes. Buenas tardes a todos los que van llegando. Bienvenidos a esta transmisión que se llama, a ver cómo se llama, a ver si alguien se acuerda. Se llama Wicca, ¿qué quieres saber? Y les he preparado algo que me pareció súper interesante a propósito de toda la gente que quiere conocer más acerca de la Wicca e inclusive las mismas personas que ya estamos involucradas de alguna manera también en la Wicca, en alguna forma de práctica de la Wicca, pues les he preparado una serie de clases que les voy a estar dando aquí, pero son unas clases también que responden muchas preguntas, pero también nos permiten ver una perspectiva de la Wicca diferente, porque hasta ahora lo que se sabe, por ejemplo, en Latinoamérica sobre Wicca, pues es algo novedoso, ¿verdad? Yo creo que la gente que se ha involucrado, aunque sea un poquito, encuentra cierta novedad, encuentra también una práctica diferente, una práctica también que nos invita a una forma distinta de espiritualidad, pero de alguna manera creo que no nos hemos puesto a pensar cuál es el propósito de la Wicca en este tiempo, ¿no? Y eso tiene que ver con el cambio de era, eso tiene que ver con todos los cambios que estamos viviendo, porque no nada más el tema religioso es un tema que está cambiando y se está transformando, también hay muchos otros temas en la vida que están teniendo esta revolución. Entonces, estas pláticas las he denominado Wicca, una revolución espiritual, y vamos a ver cómo la Wicca tiene que ver con este cambio de chip y tiene que ver con este cambio de conciencia. Yo creo que les va a gustar mucho, van a aprender mucho y vamos a tener ahí de repente uno que otro ejercicio para abrir la mente, para tratar de ver nuestra perspectiva espiritual y religiosa desde que comenzó esta revolución y que continúa todavía esta revolución, porque pues la Wicca finalmente para eso llegó, para romper ciertos esquemas, para ayudarnos a cambiar también ciertos chips religiosos y espirituales, y precisamente de esto se va a tratar estas pequeñas clases que vamos a estar compartiendo a partir de hoy y pues las que nos lleven sucesivas para poderles compartir toda esta información. Bueno, recuerden que para que este programa crezca hay que darle like, ¿verdad? Hay que compartir con otras personas, hay que invitar a la gente, hay que participar. Entonces, esto nos permite que este programa y todos los programas que tenemos actualmente disponibles en YouNow permitan tener un crecimiento, una expansión, que más gente llegue, que más gente conozca. Por ahí veo, por ejemplo, bienvenida a Lupita, que creo que estuvo la semana pasada con nosotros. Bienvenida a Clau, que no se pierde ningún programa. Bienvenida también a Carla, que igual la vemos continuamente en los programas. Y tenemos a un nuevo invitado que es de Pulseritas Mary. Bienvenido o bienvenida también a Gaby. Bienvenidos todos los que podemos ver y los que no podemos ver también, porque creo que hay varios que no podemos ver, pero les damos la cordial bienvenida y espero que disfruten de esta información, espero que sea muy valiosa también, independientemente de qué tan involucrados estamos en la Wicca, que sea muy valioso y que les ayude también a entender el interesante proceso de esta religión. Hay una pregunta que me hacían con el tiempo, que es ¿desde cuándo existe la Wicca? Seguramente han escuchado gente que de repente en videos o en los blogs dicen que la Wicca es una antigua religión, ¿verdad? Lo han escuchado o lo han leído por ahí, inclusive creo que hay libros que de repente dicen que la Wicca es una antigua religión, ¿verdad?
La Wicca, concretamente la Wicca, tiene poco tiempo de existir, pero cuando llegó, llegó para crecer de una manera impresionante, porque creo que mucha gente probablemente no está enterada o no está en conocimiento de cómo la Wicca cada vez está creciendo más, ¿verdad? A pesar de que es una religión que tiene muchas desventajas en cuanto a estructura, ajá, porque normalmente lo que crece, crece bajo una estructura. Y sin embargo, Wicca, al tener tan distintas tradiciones, unas entre sí, que en otros programas ya estuve platicando acerca también un poco de las tradiciones, pues imagínense, a pesar de que hay tanta diversidad dentro de las prácticas de Wicca, a pesar de que es algo ciertamente novedoso y diferente también de lo que conocemos, pues está teniendo un incremento brutal y un incremento muy, muy fuerte. Este incremento tiene que ver precisamente con esta parte de la revolución espiritual que como seres humanos estamos viviendo en esta transición, dejando la era de Piscis, entrando a la era de Acuario. Entonces, a menudo finalmente se lee por ahí en los blogs o se escucha que la Wicca la catalogan como una antigua religión, siendo que en realidad tiene relativamente poco tiempo. Se cree que la Wicca comenzó más o menos por ahí de los años 30 y la persona más representativa, que también lo he mencionado anteriormente, más representativa de la Wicca en cuestión de hombre es Gerald Gardner, ajá, y que de Gerald Gardner se derivó, por ejemplo, una tradición, la primera tradición de Wicca, que es la tradición gardneriana. Y posteriormente empezó a haber más personas que fundaron otras tradiciones dentro de la Wicca. Y en cada una de esas tradiciones lo que iban haciendo era quitando y poniendo dependiendo de los intereses que perseguían los fundadores. Ajá. Porque cada fundador tiene un propósito con la Wicca. Eso es bien, bien importante. Por eso yo les decía en anteriores transmisiones que hay que investigar las tradiciones. Es bien importante porque los fundadores, dependiendo de sus intereses o dependiendo de sus creencias o de sus prácticas, van a adaptar la Wicca a una práctica que puede variar una entre otra y que de hecho sí, sí varía. Algunos textos hablan de que la Wicca pues nació alrededor de los años 40, de los años 30, de los años 50, más o menos es ese grado de décadas en que empieza a surgir la primera literatura, ¿no? De las primeras prácticas. También algunos sugieren que la Wicca en realidad nació en la orden hermética, la Golden Dawn, en Inglaterra, que fue precisamente ahí donde se comenzó las primeras prácticas de Wicca, porque Wicca concretamente lo que hace es promover el conocimiento oculto o lo que también conocemos popularmente como ocultismo, ¿sí? Si no sabemos qué significa el ocultismo es una palabra que de repente le da miedo a la gente, así como a veces asociamos colores como el negro a un color negativo, a veces también asociamos palabras que desconocemos su significado y que nos pueden dar miedo. El ocultismo, fíjense, mucha gente dice, ay, no es que eso es del diablo, ¿no? El ocultismo concretamente lo que significa o lo que estudia es al ser humano desde adentro, pero obviamente no desde adentro físicamente, sino desde adentro de tu alma. Ajá. Entonces, en el ocultismo hay ciertas disciplinas que son especialistas en ir hacia adentro, porque desde el hermetismo y desde el conocimiento ocultista se cree que ahí es donde están los verdaderos tesoros y los verdaderos mapas que pueden conducir a una persona pues a su realización, a su liberación kármica, ¿sí? Pero ¿cómo podemos nosotros acceder
a un interior que ni siquiera tenemos a lo mejor idea de cómo es eso del interior, ¿no? Obviamente el interior espiritual, el interior mental, y para eso entonces las disciplinas que por excelencia utiliza el ocultismo son la astrología, el tarot, la cábala, la numerología. Uh-huh. Esas son algunas de las más importantes disciplinas ocultistas. Ajá, y a lo mejor ustedes no sabían que el tarot es precisamente una disciplina ocultista, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando leemos el tarot? Exploramos una parte de nuestro interior, de nuestro ser, ajá, que no podríamos nosotros, ¿cómo podríamos nosotros ver eso de adentro, ese interior o esa espiritualidad, si no es a través de una herramienta que nos da acceso? Los símbolos, por ejemplo, los llamados sigilios, que son muy poderosos, pero también hay que saber, todo el ocultismo hay que saber usarlo, porque es como una ingeniería mental. El ocultismo, yo siempre he dicho que tiene su grado de complejidad como una ingeniería, pero porque es una ingeniería del espíritu, es una ingeniería de la mente, ¿sí? Entonces es sorprendente, es impresionante todo lo que tú puedes llegar a descubrir con el ocultismo, pero también, obviamente, si tú mueves algo que no sabes o mueves algo que de alguna manera no entiendes, no comprendes, pues eso puede ser un tanto perjudicial. Por eso es que el ocultismo necesita de una buena guianza y una buena dirección. Entonces, eso nos remonta a que la Wicca primeramente es ocultista, ¿no? Esa es como que su esencia, su práctica, su función, pero desafortunadamente mucha gente que practica o que promueve la Wicca hace todo menos ocultismo, ¿no? Se ponen a hacer otro tipo de prácticas más sencillas o más simples, pero no se van al propósito que la Wicca que tiene, que es que descubras tu ser interior, descubras tu poder interior. Ajá. Entonces, finalmente la Wicca es una religión relativamente nueva que fue creada, o hasta donde popularmente se conoce, fue creada en Inglaterra. Puede ser que nació en la Golden Dawn, pero popularmente se conoce que fue de la mano de Gerald Gardner y que se cree popularmente que nació alrededor de los años 40, años 30, años 40, años 50, por ahí se cree específicamente que surgió. Sin embargo, y aquí también viene otro punto interesante, la Wicca se basa en religiones mucho más antiguas, inclusive que el cristianismo. Hay gente que cree que la única religión que existe es el cristianismo. Y si nos ponemos a estudiar, si nos ponemos a investigar, nos vamos a dar cuenta que el cristianismo tiene por lo menos 2000 años de existencia. Ajá. Mientras que las religiones en las cuales están inspiradas muchas de las prácticas de Wicca tienen por lo menos 6000 años de antigüedad. Imagínense eso. Ajá. Obviamente hay todo un bagaje espiritual que se perdió en el tiempo, hay todo un bagaje espiritual que estuvo oculto, porque dentro de la historia sabemos precisamente que el cristianismo llegó con mucha violencia, ¿verdad? A imponerse, no a preguntarte si querías o no, sino a imponerse. Morenita Cortés, bienvenida a esta transmisión, a esta primera transmisión de unas clases muy interesantes que estamos dando informativas acerca de la Wicca como revolución espiritual. Así que bienvenida. Entonces, por ejemplo, aquí, qué bueno, Morenita. Felices de que te sirva la información. Por ejemplo, aquí, y fíjense cómo la gente está empezando a despertar, porque es una realidad que estamos despertando, ¿eh? Nos estamos empezando a informar y nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas que decimos, ¿dónde estaba todo este conocimiento? Eso es una de los factores
que está generando gran atracción precisamente en la Wicca, ¿sí? Aquí en Orizaba están a punto de inaugurar un museo de la tortura, ¿verdad? Y obviamente pues tiene que ver de la época de la Inquisición, que ustedes han visto en películas, en programas, en documentales, seguramente algún documental han visto por ahí, algún blog, y que obviamente uno se da cuenta de las cosas tan terroríficas que hacían, ¿no? Evidentemente estas fueron las armas y las herramientas que se utilizaron para que la nueva religión, que en este caso el cristianismo, se impusiera precisamente ante un montón de religiones paganas que existieron mucho antes de lo que fuera el cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? Que existe algo también en nosotros que se llama memoria genética, que tiene mucho que ver. Nosotros no nada más nos parecemos físicamente a nuestra familia, tenemos información genética dentro de nosotros, de nuestra familia. Y algunas investigaciones hablan que nosotros podemos estar conectados por lo menos a 10 generaciones o más arriba de donde nosotros nos encontramos. Ajá. Entonces, imagínense que hay muchas costumbres, hay muchos gustos, hay muchas cosas que nos atraen y que de repente no sabemos de dónde vienen, pero que la Wicca, al tomar prácticas tan antiguas, ¿verdad? Como por ejemplo los sabbats, que es la rueda del año de la Wicca, en nosotros hace como un clic, ¿verdad? Hace como un sentido que no entendemos a ciencia cierta por qué, pero de repente algo nos puede conectar, algo que nuestra memoria genética reconoce, pero que no entendemos y nos atrae como un imán. Ese es uno de los puntos principales por los cuales también la Wicca ha comenzado a crecer, siendo que el mayor boom, se podría decir, de la Wicca fue alrededor de los años 60 y desde ahí ha ido en incremento, en incremento, en incremento, en incremento, en incremento y la gente se va interesando, pero desgraciadamente a veces no hay información suficientemente verídica, valiosa o sustentable que nos pueda orientar. De hecho, por eso es que también este programa surgió, para dar toda esa información y para poder orientar precisamente al respecto de la Wicca y de todas las dudas y las inquietudes que la gente puede tener alrededor de esto. Entonces la Wicca se considera una religión neopagana. A Francisco Villarreal también, bienvenido. ¿Qué significa el término neopagano? Que ya no es pagana en el sentido de que pues no es una religión que venga directamente, o sea, no es una antigua religión legítima que venga desde hace 6,000 años, pero sí es una religión moderna que rescata prácticas ancestrales del paganismo. Entonces, se considera a la Wicca como una religión neopagana, es decir, adapta el paganismo a la era moderna, ¿sí? Porque antes, obviamente, las prácticas de hace 3,000 años, de hace 4,000 años, que eran nativas paganas, muy probablemente son prácticas que en ese momento surgieron y sirvieron para la supervivencia, para desarrollar la fe y para otro tipo de cultura que finalmente se vivía en ese entonces, pero que no es la cultura, ni la práctica, ni la forma como hoy el ser humano concibe la espiritualidad. El ser humano está despertando y al despertar su conciencia comienza a tener una necesidad espiritual muy importante. Es decir, la gente quiere respuestas, la gente quiere saber, la gente comienza a investigar. Y hoy que tenemos el Internet y que tenemos acceso a tanta información, pues imagínense, o sea, estamos creando una sobreestimulación hacia un despertar de la nueva era, que esta nueva era es la nueva era de Acuario, ¿sí? Entonces, hay varias ramas diferentes. La Wicca ha crecido mucho durante las últimas décadas y su aceptación social está aumentando.
Los wicanos, como también se les denomina a los practicantes, se pueden encontrar en prácticamente todo el mundo, ¿sí? Ya hay practicantes en todo el mundo y en algunos lugares inclusive ya se ha logrado que la acepten como la religión que es, con el debido respeto y con la debida, con el debido derecho que requiere tener precisamente una religión que está en incremento, ¿sí? Evidentemente en México, pues eso todavía está en pañales. Yo siempre digo, todavía estamos en pañales porque pues México es todavía un país muy atrasado. Pero en países de primer mundo, evidentemente los organismos, la gente involucrada precisamente en todo este tipo de reconocimientos sociales, culturales también, pues obviamente se da cuenta de que es un beneficio poder reconocer una religión que está creciendo cada vez más, ¿verdad? Y todo lo que crece necesita supervisión, necesita regulación, ¿verdad? Porque si no nos pone en desventaja. Ajá, en muchos sentidos. Entonces, pues bueno, ¿cuánto tiempo ha existido la Wicca? Calculemos los últimos, que serán 50 años aproximadamente. Sin embargo, no quiere decir que por ser nueva no tenga algunos aspectos que son mucho más antiguos, que ya en otro momento hablaremos, por ejemplo, de ese tipo de prácticas, como son la práctica de la luna llena, la devoción de la luna llena, la práctica de los sábados también, los equinoccios, los solsticios, los días mayores, ¿no? Evidentemente hay muchos, y de hecho hay muchos rituales, hay muchas ceremonias, hay mucha fiesta pagana que hoy sigue vigente porque el cristianismo la incorporó, o sea, se la plagió del paganismo y la incorporó a sus prácticas, como es el caso, por ejemplo, de la famosa Navidad, ¿sí? Que esa es una de las fiestas paganas más importantes que finalmente hoy seguimos celebrando en la religión católica con la ignorancia de que finalmente pues es una religión, es una práctica, perdón, es un festival, es una celebración con orígenes paganos. Entonces, la Wicca llegó, porque uno podría preguntar, bueno, ¿y cómo es que la Wicca, pues sí, ya vimos que empezó a crecer y que se empezó a popularizar y todo eso, pero ¿cuál es el propósito de la Wicca en nuestra vida y por qué sería tan importante considerarla para nuestro despertar? Que ese sería un punto interesante, ¿no? Cada religión tiene un propósito en la vida de la gente y ha cumplido con un propósito en la vida de la gente. Ahora la pregunta sería, ¿qué propósito está cumpliendo la Wicca en la vida de la gente? A ver si algunos de los que son de nuestra cofradía, que ya son los que están más filosos, más despiertos, a ver si me ayudan con esto. ¿Qué propósito creen ustedes que la Wicca está cumpliendo hoy en día en la gente? ¿Qué se les ocurre a ustedes de acuerdo a lo que ya saben, a lo que ya han conocido, a todo lo que ustedes han inclusive experimentado de la Wicca? ¿Qué creen ustedes que es esa aportación, ¿no? Que está trayendo la Wicca a la vida espiritual de las personas? A ver quién nos ayuda y quién nos comparte algo. Porque a partir de eso vamos a entrar al primer tema, que es los cambios religiosos de la década de los 60, cuando comienza este boom. Dice salir del victimismo, pero también volver a nuestra esencia natural y de retorno a la armonía con la naturaleza. Exactamente, la Wicca nos ha invitado a tener presente, ¿verdad? Algo muy importante que es la naturaleza, pero no nada más la naturaleza del bosque y de las plantas, sino la naturaleza tuya, tu propia naturaleza, el propio autoconocimiento y así poder recuperar nuestro poder. Exactamente. Dentro de lo que nos dicen los expertos, porque la Wicca ha sido investigada, ¿eh? Hay personas académicos que han escrito acerca de la Wicca
Y una de las cosas que han descubierto es que la Wicca está enfocada a empoderar, que es lo que decía también Gaby. Efectivamente, a lo largo del tiempo, mucho poder se perdió porque efectivamente estuvimos bajo el yugo de una religión opresiva, una religión asesina, porque de hecho eso es por ejemplo, el Museo de la Tortura, pues es un museo de asesinato, ¿no? Es un museo que exhibe las formas en cómo a la gente se le coaccionó para que dejara sus creencias y se convirtiera a la nueva religión. Entonces, evidentemente, sí hay algo transgeneracional en el cual hemos perdido el poder, en el cual no nos sentimos capaces, en el cual somos inseguros y dependiendo la historia personal de cada quien, por ejemplo, en mi caso, hay parte de mi historia pagana, de mis ancestros, que tuvieron que abandonar los lugares de origen, los lugares donde su poder era valorado y apreciado, tuvieron que huir. ¿Por qué? Porque de otra manera quedarse representaba la muerte, quedarse representaba perder inclusive derechos. Hubo historias, por ejemplo, en la época medieval, donde se perdía inclusive hasta un estatus. Si una persona, aunque fuera pagana, tenía tierras o tenía propiedades, podía perder todo, inclusive por simplemente conservar sus creencias religiosas. Fíjense qué fuerte es todo esto y de repente podemos entender por qué hoy en día mucha gente ha llegado a la Wicca pues con mucho dolor y con muchas situaciones que no entiende, ajá, porque hay traumas que están ahí transgeneracionales y que de alguna manera salen, ¿verdad? A tratar de ser vistos, ser sanados, ¿no? En ese sentido, por eso también la Wicca va muy de la mano con la sanación, hace equipo con la sanación, porque necesitamos precisamente ese autoconocimiento, ese redescubrimiento, esa reconexión a nuestro poder, pero evidentemente también a esa sanación, ¿sí? Entonces, ¿cómo surge el cambio religioso en la década de los años 60? A ver quién se acuerda de cómo era la década de los años 60. Si se acuerdan, por ejemplo, de los hippies, ¿no? Y de cómo era aquí la onda. Empezaba como una cierta rebeldía, ¿verdad? Porque la era de Acuario entró con eso, entró con la R mayúscula de rebeldía, ¿no? Donde la gente empezaba así a hacer liberación, a tratar de... Pero imagínense, yo me imagino esa etapa, ¿no? De entra la era de Acuario y es como que le sueltan la rienda a los caballos y salen desbocados, ¿no? Entonces se hace todo un movimiento fuerte de liberación, en donde ya no quiere la gente ser oprimida, pero es como una ola enorme que se vino y que causó también mucha destrucción y que poco a poco las aguas se van tranquilizando y en esa tranquilidad vamos entonces entendiendo, recuperándonos y poco a poco reconectándonos. Es un proceso largo en el cual todavía nos encontramos. Ajá. Todavía estamos en ese proceso y es parte de lo fundamental que aporta la Wicca. Los años 60 fueron una época de cambios transformadores. A ver, ¿quién se acuerda por ahí y nos comparte un cambio transformador que se acuerde de los años 60? ¿Algún movimiento importante, alguna rebelión que causó precisamente toda esta transformación? A ver si alguien nos comparte en lo que yo sigo aquí compartiéndoles esta información. Fue una época de cambios transformadores en la experiencia social y cultural de muchos occidentales. Las vidas religiosas no fueron una excepción, ¿verdad? Pues si nos acordamos de algún cambio fuerte que hubo en los años 60, hubo cambios sociales, hubo revoluciones sociales, pero la religión no ha sido la excepción. La religión también ha estado en ese cambio y sigue en ese cambio y viene todavía esas sacudidas. La era a menudo se ha presentado como una época de crisis religiosa significativa
para la tradición dominante en Occidente, que efectivamente la religión dominante en Occidente ha sido el cristianismo. En el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, el eminente historiador social Callum Brown habló de los comienzos de una rápida desaparición del cristianismo a finales de la década de 1950. Ahí acuérdense de tomar nota, porque pues esto es en vivo y nomás lo tenemos en este momento, así que ahí vayan anotando. Se habla de que esa crisis religiosa no comenzó ahorita, ¿verdad? Tiene ya un rato, a lo mejor ahorita la vemos más evidente, ¿verdad? La crisis religiosa, pero no es algo que comenzó ahorita, es algo que han venido detectando que cuando entró la era y soltó los caballos desbocados, evidentemente comenzó una caída libre de la religión predominante que fue el cristianismo. Desde aproximadamente 1963 es que Brown comenta que empezó este declive. Brown sostiene que el cristianismo perdió su control sobre las suposiciones comunes sobre cómo se debe vivir la vida. Atención, ¿cómo se debe vivir la vida? El cristianismo o la religión, en este caso predominante, que durante 2000 años estuvo fuertemente en la era de Piscis precisamente, nos enseñó una forma de vida. ¿Quién me dice qué forma de vida aprendimos? ¿Cuál era la forma de vida que aprendimos con el cristianismo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me comparte? Sacrificio, otra. A ver, ¿quién más? Por ahí decía Meli, victimismo, exacto, sufrir, ¿verdad? Porque solo los que sufren van al cielo, ¿verdad? Porque solo los que se sacrifican van al cielo, porque inclusive la máxima representación del cristianismo sufrió en la cruz por todos nosotros. Entonces, si él, que era la representación de Dios, le fue como en feria, ¿cómo nos va o cómo nos tenía que ir a nosotros? ¿Cierto? Habla de que nos enseñó una forma de vida bajo la pobreza, bajo el amor sufrido, bajo el dolor, bajo el sacrificio, bajo la flagelación. Y hoy por hoy tenemos muchas conductas que están arraigadas a ese tipo de creencias que finalmente de generación en generación nos fueron despegando. Entonces, si un pagano de hace 3000 años le gustaba encuerarse y salir y bailotear en el bosque, ¿verdad? Y cantar y ser muy alegre. Imagínense cuando entra una religión y te dice, eso es pecado, eso está mal y estás loco, ¿no? Entonces, ahí hubo una batalla en la cual la creencia religiosa se vio involucrada porque los paganos percibían una forma de espiritualidad diferente de cómo la nueva religión nos imponía que debía de ser la creencia hacia Dios. ¿Mm? Entonces, particularmente entre las mujeres, ¿sí? Que fueron las que peor se llevaron la situación, tradicionalmente habían tendido a ser más piadosas que los hombres. Durante la era de los 60, muchos académicos contemporáneos, tanto historiadores como científicos sociales, argumentaron que estaban observando la desaparición de la religión misma a través de un proceso de secularización. Sin embargo, la crisis no es la única perspectiva sobre la religión en los años 60. Junto a la aparente crisis del cristianismo tradicional, se estaba produciendo al mismo tiempo una reconfiguración significativa de la religión, tanto dentro como fuera de las iglesias, impulsadas en parte por un cambio cultural hacia las nociones de autenticidad interna y experiencia subjetiva.
un alejamiento de la tradición y la autoridad hacia el yo. El académico canadiense Charles Taylor identificó un giro subjetivo masivo de las culturas modernas, una nueva forma de interioridad en la que llegamos a pensar en nosotros mismos como criaturas profundas internas. En los años 60, este énfasis en la individualidad y la expresión, lo que aquí llamamos individualismo expresivo, ha sido ampliamente evidente en lo que respecta a las religiones o a la religión. Entonces, esto dio cabida a que un culto nuevo como la Wicca, que trae una propuesta totalmente diferente, tenga como propósito liberarte de los antiguos estigmas y de las antiguas creencias obsoletas que, ¿qué crees? Ya no te sirven hoy para tu espiritualidad. Porque si tú hoy sigues creyendo que para llegar al cielo o para llegar a Dios necesitas sufrir, realmente la vas a pasar muy mal, ¿sí? Porque el chip de hoy es diferente. Antes tenía que venir un Salvador a ayudarte. Hoy la espiritualidad es el Salvador de su vida, eres tú mismo. Antes se creía que Dios estaba en una cruz. Hoy la Wicca te dice, Dios está en ti. El creador eres tú. Por lo tanto, tienes que recuperar tu poder y tienes que recuperar tu individualidad. Tienes que reconocerte como el ser magistral que eres, porque de otra manera nadie va a venir a salvarte, nadie va a venir a resolverte la vida, y entonces caemos en esa crisis porque la gente entonces empieza a preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Claro, ¿cómo no va a venir esa crisis? Porque nosotros nos enseñaron que Dios está en la cruz, ¿verdad? Y que Dios va a venir a rescatarnos y que va a venir a salvarnos. Y después de todas las experiencias y todas las cosas tan fuertes que la humanidad ha pasado, dicen, caramba, parece que Dios ya se olvidó de nosotros. O si Dios existe, ¿dónde rayos está? Ahí es entonces donde la Wicca comienza a instalarte un nuevo chip. Porque te va a decir, si tú sigues esperando que alguien baje del cielo y te rescate, pues mejor siéntate, ¿no? Porque evidentemente no creo que llegue. Entonces te dice, pero tú sí puedes rescatarte, pero tú sí puedes hacer algo por ti, pero tú sí puedes recuperarte, tú sí puedes crear algo, tú sí puedes, poder. Ajá. Eso es el chip de Acuario y eso es lo que instala una nueva religión como lo es precisamente la Wicca. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece semejante revelación? ¿Ya lo habían percibido así? ¿Ya se habían dado cuenta? ¿O es algo que recién está cayendo el chip? ¿Mm? Es padrísimo, por supuesto, es maravilloso porque yo ya no tengo que esperar sufriendo y llorando a que alguien venga a rescatarme, ¿verdad? Ahora yo puedo hacer mi trabajo de sanación, yo puedo hacerme responsable de mí mismo, que eso es justamente mucho de lo que ahorita se está dando con la era de Acuario, la responsabilidad, ¿no? El hecho de que tú te hagas cargo de ti, el hecho de que ya no existan estas codependencias que inclusive existían antes, en tema también religioso, ¿no? Donde solo lo que decía el sacerdote era la palabra absoluta y solo lo que decía la Biblia era la palabra absoluta. Hoy la gente ya se cuestiona, hoy la gente empieza a decir, es que hay formas de llegar a Dios, hay maneras de experimentar a Dios. Es más, hoy la gente quiere sentir a Dios. No quiere verlo en un crucifijo, quiere experimentar a Dios en sí mismo. Eso es justamente lo que la Wicca comienza a proponer. Entonces, a eso nos llevan los rituales, los ejercicios,
la forma de concebir la magia, ¿no? La magia no es otra cosa más que recuperar tu poder, poner en tus manos esa realidad o esa capacidad de crear o de manifestar lo que tú deseas. Uh-huh. Entonces, por supuesto, es algo maravilloso, pero puede ocasionar crisis en la gente porque no entiende cómo es este cambio de chip. Porque de repente puede decir, no, pero es que, ¿cómo, no? Yo todavía quiero que me resuelvan la vida y ahora me siento abandonado, me siento solo porque ahora yo tengo que aprender a resolver la vida, ¿no? O a resolver mi vida, por lo menos, ¿verdad? ¿Qué tal, Leti? Bienvenida, qué bueno, qué bueno que están disfrutando de esta información, ¿sí? Fíjense, hay una actividad que ponen aquí que me pareció súper interesante, que es observar 3 imágenes. A ver, vamos a ver si se logran ver. La primera imagen es la demolición de la iglesia congregacional de Brampton. A ver si se ve. Ahí se ve, ajá. Miren. Esa imagen, obsérvenla porque es una imagen muy interesante. Esta es una actividad que se nos propone en este texto. Y después vemos otras 2 imágenes. Una es una imagen de los Beatles con sus esposas. Aquí todo esto, ya ven que los Beatles eran muy New Age y eran muy acá de lo hippie y esto. Y abajo van a ver otra foto que es de los hijos de Dios que están compartiendo el evangelio. No sé si alguna vez han escuchado de esta religión de los hijos de Dios, y si no, pues hay que investigar para que veamos. Miren, ahí está la imagen de los Beatles y aquí está la imagen de los hijos de Dios. Dice en su camión Jesús Revolution y compartiendo el evangelio. Ajá. Se las voy a volver a poner para que la observen porque viene una pregunta después de observarlas. Esta es la iglesia de demolición. Esta es la ilustración 1, la imagen 1. Ajá. Esta es la imagen 2. Ahí está. Y esta es la imagen 3. Ahí está. ¿Ok? Entonces, la actividad dice lo siguiente. ¿Cómo podrían la imagen 1, la imagen 2 y la imagen 3 mostrar 3 aspectos de los cambios de la religión durante los años 60? A ver, quiero que participen. Díganme, ¿cómo podrían la imagen 1, la de la iglesia que se está demoliendo, la imagen 2 de los Beatles, aquí todos New Age, y la imagen 3 que están evangelizando este grupo de personas, mostrar 3 aspectos de los cambios en la religión durante los años 60? A ver, ¿quién participa y quién nos dice? Me andan comiendo los moscos, los zancudos. A ver, ¿quién participa? Esta es una actividad para pensar y es una actividad para observar cómo estos cambios, ¿verdad? De hecho, cuando yo vi la primera imagen, a mí me recordó a la carta del tarot de la torre. No sé quién más le habrá resonado, pero yo vi esa imagen y automáticamente me vino la imagen de la carta de la torre. Y nos habla de cambios fuertísimos, fuertísimos, de las estructuras de ideas se caen, ¿verdad? Son demolidas totalmente, ¿no? Sí, o sea, y cuando hablamos de cambios de estructuras, digo, decirlos es fácil, pero imagínense lo que significa que te cambien totalmente el chip, que te digan, pues ese chip que tienes nomás ya no te va a servir, ¿no? Ahora tienes que cambiar a otro chip, ¿no? Por ejemplo, la de los Beatles, ¿qué les produce a ustedes? Que al verla, como que, ¿qué les transmite? Si eso se tratara de un cambio precisamente en la estructura religiosa que nos impusieron,
¿A qué te invita, por ejemplo? ¿Qué te produce? Participen, ¿eh? Nada más está participando Gaby y por ahí Hathor, participen los demás. Estar más en contacto con los seres humanos sin barreras. Claro, porque los Beatles rompían barreras, ¿verdad? O sea, en esa foto nos están mostrando, para empezar, ellos son británicos y están en otra cultura, ¿no? Ábrete. ¿Qué te está diciendo? Ábrete a la posibilidad de conocer que hay más allá de lo que te enseñaron. Ábrete a la posibilidad de experimentar otras formas de concebir a Dios o de experimentarlo, de sentirlo, ¿no? Y ahí se ve con la familia y se ve. Dice Carla que no hay fronteras, que hay más libertad, por supuesto, ¿no? Ahorita ya, por ejemplo, en México tenemos una diversidad de prácticas donde hay gente que sin ser de Oriente le gusta el budismo, por ejemplo, ¿no? O que sin ser de la India le gusta lo Krishna, ¿no? Esa libertad, ese permiso que te das de poder experimentar a Dios, eso es precisamente lo que de hecho hay una parte de la Wicca que se llama la Wicca ecléctica. A ver, ¿quién me dice qué es la Wicca ecléctica? A ver, ¿quién sabe qué es la Wicca ecléctica? Porque justamente la Wicca, metiéndose en todo y sacando y reestructurando y quitando, ¿verdad? Y poniendo, llega también a un punto de generar una tradición que es ecléctica. ¿Y qué significa eso de ecléctico? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice que es ecléctico? Seguramente los de la cofradía sí deben de saber a qué se refiere lo ecléctico, tomar lo mejor de diferentes tradiciones. Por supuesto, la Wicca ecléctica mete de todo, ¿no? Y dice, es más, hasta cosas cristianas meto porque me gusta la Biblia, ¿no? Porque hay gente que ya ocupa la Biblia como un oráculo, ¿sabían? Imagínense, o sea, qué manera de romper los esquemas donde hay gente que ocupa precisamente la Biblia ya como un oráculo, que toma aspectos de diversas corrientes diferentes para armar una estructura más funcional, por supuesto, porque hoy en día eso necesita, estamos en ese proceso de adaptación y en ese proceso de alguna forma de tomar lo mejor, lo que me sirva, lo que me funcione. De hecho, la gente que te invita a leer libros te dice, toma de ese libro lo que te funcione, lo que te ayude y lo que no, deséchalo, que eso ya te invita a tener un criterio, ya te invita a decir, en esto estoy de acuerdo y en esto no, y es muy válido, ¿sí? Esa clase de libertad es la que estamos empezando a experimentar y estamos intentando, pero obviamente no lo estamos viviendo nada más en el área educacional, en el área de salud, ¿no? Sino que lo estamos viviendo también ahora fuertemente en el aspecto religioso. Entonces, definitivamente la Wicca es una religión que si nosotros les damos como eh, ese chance, ¿no? De trabajar con nosotros, puede comenzar a abrir nuestra mente, puede comenzar a cambiar nuestra visión. Por supuesto, bien dirigida, obviamente, porque recuerden, en México tenemos mucho pseudopaganismo, en México tenemos muchos grupos que no sirven para nada, que es más, que no son Wicca, aunque se llamen Wicca, no son Wicca, ¿sí? Todos esos grupos que tú ves que no tienen valores, que inclusive hasta sus vestimentas son oscuras, que realmente su aspecto no te refleja un trabajo real, sincero y honesto espiritual, porque no hay que perder de vista que la religión es un puente que nos invita a conectar con nuestra espiritualidad. Entonces, no importa qué tanto se modifique la religión, siempre tiene que cumplir el propósito de conectar con tu espiritualidad. Entonces, si tú estás en un grupo en donde la gente se alcoholiza, en donde la gente se droga, en donde la gente no tiene valores, eso no es espiritual, eso es una estafa, eso es algo que no te va a servir para nada,
y que te va a exponer y que te va a arriesgar, ¿sí? Si bien es cierto que hoy en día hay mucha apertura en muchas cosas, sí tenemos que tener muy claro qué es la espiritualidad. La espiritualidad te invita a ser mejor, te invita a ser un mejor humano, te invita a ser una mejor persona, te invita a ser una persona más funcional, ¿verdad? Te invita a ser la mejor versión de ti mismo. Eso es lo que hace la espiritualidad. Entonces, cualquiera que sea la religión que nosotros elijamos, nos tiene que conducir a eso. No nos puede conducir a retroceder, a, a dejar de ser funcionales, a ponerle tanto interés a vicios o a cosas que no nos van a llevar a nada. Y ojo, que no quiere decir esto que no me puedo echar una copita de vez en cuando o que no puedo salir a fiestas. No, eso el cristianismo ya mucho tiempo lo condenó. De lo que se trata es de ser responsables, de lo que se trata es de aprender a disfrutar la libertad desde la responsabilidad. Porque, ojo, no hay libertad si no hay responsabilidad. Cuando no hay responsabilidad, la libertad se convierte en libertinaje, ¿sí? Si la libertad no está acompañada de la responsabilidad, es libertinaje. Y el libertinaje te va a meter en muchos problemas. Ajá. Entonces, si tú quieres ser libre, tú tienes que aprender a ser responsable. Esos dos van de la mano. Y son precisamente los dos planetas que están rigiendo la era de Acuario. Porque si nosotros creíamos que la era de Acuario solo estaba regida por Urano, estamos equivocados. Está regido por Urano y está regido por Saturno. Responsabilidad, libertad. Son así. Ajá. Ahí es en donde realmente sí vas a poder experimentar la libertad y te va a encantar, te va a encantar. Dice, lo que más me gusta hasta ahora de esta religión es que nos hace personas exactamente responsables de nosotros mismos. Es que no hay más, no hay más, ¿no? Ahora sí que todo es hacia adentro, ¿sí? Y en cada clase vamos a estar explorando más, ¿verdad? Ahorita pues ya se nos acabó el tiempo. Pero yo espero que les haya gustado esto que les acabo de compartir. La verdad es que a mí me encanta, me fascina cuando leo todo esto y cuando me nutro también de todas estas cosas. Y por eso decidí compartir con ustedes un poco de todo este material que es bien interesante y que habla precisamente de investigaciones que se hicieron acerca de cómo la Wicca se convirtió en una pauta de revolución espiritual. ¿Estamos listos para una revolución espiritual? ¿Ya nos dimos cuenta de que estamos en una revolución espiritual o todavía andamos creyendo que todo está bien y que no hay crisis? No, ¿cómo no? Por supuesto que hay crisis, ¿verdad? Esas crisis que nos invitan a hacer cambios y que de alguna manera, bueno, pues es importante estar despiertos para entender de qué se tratan estos cambios, ¿verdad? ¿Qué les pareció este primer tema? Cuéntenme, ya estamos a unos minutitos de terminar. ¿Qué les ha parecido? Si les ha gustado. La próxima semana vamos a hacer una dinámica, así como la dinámica que hicimos en las fotos, donde vamos a ver cómo es nuestra percepción religiosa, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta de cómo esto ha ido cambiando en nosotros y vamos a seguir compartiendo más precisamente de la Wicca como un aspecto, como una religión que está creciendo porque está generando una revolución espiritual. Dice Lupita, sí tiene razón, quitar el chip es difícil ya que nos va mal en la vida y pensamos en un castigo por algo malo que hice y ese chip es difícil me imagino que de quitar, ¿verdad? Claro, nadie ha dicho que es sencillo ni que es fácil, pero precisamente cuando llevamos una buena guianza, cuando llevamos una buena dirección, cuando encontramos un buen camino, ahí es cuando uno tiene que abrazar precisamente todas las bendiciones que nos llegan, saber detectar precisamente cómo estas bendiciones nos llegan y dejarnos guiar. Eso es bien importante, dejarnos guiar desde la sabiduría, el amor y los cambios que son necesarios y que son parte de nuestra evolución. Si les gustó, regálenos likes, a ver, regálenos sus likes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que hayan tomado nota de lo que estuvimos ahorita platicando y que obviamente pues me acompañen
la próxima semana a las 5 de la tarde porque le vamos a dar continuidad, vamos a seguir dándole continuidad a estas clases y bueno, pues que esto sirva para entender en el momento en el que estamos y cómo la Wicca está teniendo una gran participación en nuestra vida y en nuestra espiritualidad, ¿verdad? Espero que lo hayan disfrutado. Por ahí regálenos también sus comentarios. ¿Les ha gustado esta primera clase? ¿La han disfrutado? ¿Qué aprendieron? Compártenos ahí todo lo que nos quieras compartir. Y pues regálenos sus likes. Acuérdense, hay que compartir este programa. Hay que invitar a más personas. Ajá. Y pues nos estamos viendo la próxima semana. Yo les mando un abrazo. Seguimos en contacto en los grupos. Y el viernes ahora sí tenemos programa, vamos a hablar de los gurús y vamos a sintonizarnos a las 18:30 en el programa ¿Qué brujería es esta? Por lo pronto me despido, les mando un abrazo, muchas bendiciones y que sea de gran utilidad todo lo que platicamos el día de hoy.